Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Saludos mis amigas y amigos. Daniel capítulo 3 versículos 20 al 23 nos dice lo siguiente: y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Atados. El relato se detiene en los detalles con una lentitud casi ceremonial, como para que no quede duda de lo que ocurrió. Primero, los ejecutores. El rey mandó a los hombres muy vigorosos de su ejército, es decir, a algunos de sus soldados más fuertes. La elección de militares de fuerza sobresaliente probablemente buscaba prevenir cualquier posibilidad de una intervención de parte de los dioses. El rey preparaba su venganza con la certeza de que ninguna fuerza humana podría estorbarla. Luego, las vestiduras. El texto enumera con cuidado las prendas, mantos, calzas, turbantes y demás ropa. Las palabras arameas designan las distintas piezas del atuendo persa: un vestido exterior, los pantalones, el gorro o turbante, ropa de material fácilmente inflamable. Y esa mención minuciosa no es casual, prepara el terreno para el milagro que seguiría. Al registrar que entraron completamente vestidos, con ropa que el fuego devora al instante, la Escritura hará resaltar después que salieron sin que el fuego los tocara, ni siquiera en sus mantos. Después la ironía del juicio divino. La orden del rey era apremiante y el horno estaba recalentado. Por eso, la misma llama que debía consumir a los hebreos mató a los que los alzaron para arrojarlos. El fuego preparado para los fieles devoró a sus verdugos. Los soldados más fuertes del imperio, escogidos para asegurar la muerte de 3 cautivos, cayeron muertos antes de que sus víctimas tocaran el suelo del horno. Por fin, la imagen que lo resume todo: cayeron atados dentro del horno, atados y arrojados en la posición más indefensa que un hombre puede tener. Descendieron al fuego. Aquí termina la escena y aquí parece terminar toda esperanza humana. Están atados, están dentro, y el horno arde 7 veces. No hay salida visible. Es el punto más bajo de la historia, y por eso mismo el umbral del milagro. El horno de ladrillo, alimentado con paja y aceite crudo, alcanzaba un calor tan intenso que su boca era mortal para quien se acercara demasiado. Por eso los verdugos murieron. La orden apremiante no les dio tiempo de guardar distancia, y el fuego recalentado los alcanzó en el borde mismo. La escena tiene, además, un eco literario en la tradición posterior. Entre la caída de los 3 al horno y su salida, algunas versiones antiguas insertaron un largo pasaje añadido, un himno y una oración puestos en la boca de los jóvenes, ausente del texto hebreo arameo original. El relato genuino no necesita adornos. La desnuda secuencia de atar, arrojar y caer basta para preparar el asombro.
Estos 3 hombres atados en el fuego son figura del pueblo de Dios en toda edad de prueba. Dios siempre ha probado a los suyos en el horno de la aflicción. Es en el calor del horno donde la escoria se separa del oro verdadero del carácter cristiano. Y esa prueba no termina con la historia antigua. Aún después de que los santos hayan sido sellados con el sello del Dios vivo, sus escogidos tendrán pruebas individualmente, vendrán aflicciones personales, pero el horno es vigilado de cerca por un ojo que no permitirá que el oro se consuma. La marca indeleble de Dios está sobre ellos, el Señor los ha encerrado y su destino está inscrito. Son propiedad de Dios, posesión suya. Así, la escena de Dura anticipa la última prueba. El pueblo fiel será arrojado, en apariencia, al fuego de la persecución, atado e indefenso, pero jamás abandonado, porque el mismo que permitió el horno vela para que las llamas no consuman a los que llevan su nombre. Aquí se revela el sentido divino del sufrimiento. El horno no es siempre señal de abandono. Muchas veces es el instrumento de la purificación. Dios ha probado siempre a su pueblo en el horno de la aflicción, porque en el calor se separa la escoria del oro. Jesús observa la prueba, conoce lo que hace falta para purificar el metal precioso, de modo que refleje el resplandor de su amor. Por medio de pruebas mesuradas, disciplina a sus siervos, los coloca en situaciones que ponen a prueba su carácter y revelan defectos ocultos aún para ellos mismos. Les da ocasión de corregirlos, les muestra su propia debilidad y les enseña a apoyarse en Él, que es su único auxilio. Así quedan educados, entrenados y preparados para el gran propósito, para el cual les fueron dados sus dones, y cuando Dios los llame a la acción, estarán listos y los ángeles del cielo podrán unirse a ellos en la obra. Y hay una segunda verdad, más honda todavía. El que permite el horno vigila el horno. El fuego no está fuera del control de Dios, está bajo la mirada de un ojo que no dejará que el oro se consuma. El sufrimiento del fiel nunca es un descuido del cielo, es una prueba medida, vigilada, limitada, con un fin de gloria. El furor del hombre puede atar y arrojar, solo Dios decide hasta dónde llega la llama. Habrá momentos en que te encuentres atado y arrojado, sin fuerzas, sin salida, descendiendo a una prueba de la que no ves cómo salir. En esa hora es fácil sentir, como sintió más de un siervo fiel en la estrechez, que Dios nos ha abandonado y llorar hasta desfallecer preguntando si el Señor nos ha dejado. Pero deseamos seguir a Cristo y ser como Él, y a veces desfallecemos bajo las pruebas y quedamos a distancia de Él, cuando en realidad los sufrimientos y las pruebas nos acercan a Jesús. El horno consume la escoria y abrillanta el oro. No midas el amor de Dios por la ausencia del fuego, sino por su presencia en él. Recuerda cuando estés en tu horno que un ojo lo vigila y no permitirá que el oro se consuma. Estás atado, pero no olvidado. Estás adentro, pero no solo. La orden del enemigo puede ser apremiante, pero la del cielo es soberana. No hay llama en tu vida que Dios no haya medido, ni prueba que no tenga un propósito de purificación. Deja que el fuego haga su obra, que queme la escoria de tu carácter y saque a la luz el oro que Él quiere ver reflejado en su amor. Y confía, porque el mismo que permitió que cayeras atado en el horno está a punto de mostrarse en medio de él. Atados cayeron. Con esa imagen sombría se cierra la escena. 3 hombres indefensos en el corazón de un horno recalentado y los verdugos muertos a su alrededor. A los ojos humanos todo ha terminado, pero el cielo mide las cosas de otro modo, porque el punto donde acaba la fuerza del hombre es el punto donde comienza la obra de Dios. El fuego que mató a los fuertes soldados no pudo tocar a los débiles cautivos, porque los cautivos eran propiedad de Dios, sellados con su nombre. Y también Cristo cayó atado y entregado en el horno de la muerte, y allí, donde parecía terminar toda esperanza, comenzó la salvación del mundo. No temas la caída al fuego cuando caes siendo fiel.
El que es de Dios puede ser atado, arrojado y hundido en la prueba, y aún así estar más seguro que sus verdugos, porque sobre él está la marca indeleble del cielo, y su destino no es la ceniza del horno, sino la nueva Jerusalén. Señor Dios, que pruebas a los tuyos en el horno de la aflicción y velas para que el oro no se consuma, sosténnos cuando nos hallemos atados y arrojados a pruebas sin salida visible. Guárdanos de pensar que nos has abandonado cuando arde el fuego. Enséñanos que el sufrimiento, lejos de alejarnos, nos acerca a tu Hijo. Quema en nosotros toda escoria y haz brillar el oro que quieres ver reflejado en tu amor. Recuérdanos que tu ojo vigila cada llama, que has medido cada prueba y que llevamos tu marca indeleble. Y cuando descendamos al horno por serte fieles, muéstrate en medio de él, como te mostraste a tus 3 siervos en Babilonia, para que sepamos que somos tuyos, tu propiedad y tu posesión, destinados no a la ceniza, sino a tu ciudad eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.